Chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos con el tema hablando de microbiología. Hemos empezado ya el tema de los virus, vamos a continuar con ellos. Y después de haber visto en el vídeo, justo el vídeo que acabo de grabar, haber comenzado lo que es el ciclo vital de los virus, y si os acordáis, decíamos que íbamos a ver tres ejemplos. Y vamos a ver el caso de un ciclo lítico, y vamos a ver el caso de un ciclo lisogénico de un bacteriófago, y terminaríamos con el de un retrovirus. Bien, pues en este caso vamos a comenzar entonces con lo que sería el ciclo lítico, ¿vale? Puede parecer complicado en una primera impresión, pero fijándoos bien tanto en lo que voy diciendo como en las imágenes, en los esquemas que voy a ir colocando, yo creo que lo entenderéis con mucha facilidad. Vale, bueno, vamos a comenzar diciendo que se llama ciclo lítico porque finaliza, la fase final del ciclo es cuando se produce la lisis o la rotura de la célula hospedadora, es decir, de la célula que ha servido para que el virus pueda llevar a cabo la reproducción, ¿vale? Por eso se le conoce como ciclo lítico. Vamos a ver un ejemplo que es, o tomaremos como modelo el desarrollo del fago T2, porque sigue un ciclo de las características que vamos a describir ahora, ¿vale? El fago T2, que sepáis que es infecta a una bacteria, en concreto infecta a la Escherichia coli. El virión, decir del fago T2 que tiene una doble cadena de ADN y tiene una capa protectora de naturaleza proteica y que contiene en su estructura azufre. Es decir también sobre el fago T2 perdón, que es el único que contiene fósforo en la estructura del ADN. ¿Vale? Bien, pues entonces, como digo, vamos a escojo la figura del fago T2 para llevar a cabo la explicación de un ciclo lítico. Bien, vamos a ir viendo entonces las etapas en las cuales se distinguen o se diferencian en un ciclo de este tipo de virus, ¿vale? Es un ciclo muy común a la mayoría de los bacteriófagos, ¿de acuerdo? Bueno, la primera parte es podríamos decir que consiste en la absorción o fijación del virus a la célula, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenéis puesto el esquema de qué es lo que vamos a ver en esta primera fase y se caracteriza porque las fibras caudales, acordaos en el vídeo anterior, voy a poneros un enlace en la pantalla y de igual manera una foto a modo de rápido para que os acordéis de cuáles eran las estructuras del virus. Recordar que en el vídeo anterior veíamos la descripción del virus, veíamos que las partes que presentaba, tanto a nivel de la placa caudal, cuando hablábamos del fago, cuando hablábamos del bacteriófago, veíamos que en la base se encontraban las espinas y se encontraba la placa caudal, que era el lugar por donde, junto con las fibras caudales, lugar por donde se iba a unir a la bacteria, a la célula, que iban a parasitar e donde iban a desarrollar toda la función de reproducción. Bueno, entonces, como digo, en la fase de absorción o fijación del virus, las fibras caudales van a ser las primeras que se pongan en contacto con la pared de la bacteria. Fijaos bien en cuáles son las fibras caudales en el esquema que estáis viendo ahora mismo, y esas fibras, ¿de acuerdo?, son las primeras que se ponen en contacto con la pared de la bacteria. Previamente, evidentemente, ahí tienen que existir unas proteínas que son las que reconoce precisamente o que favorecen o que permiten que el virus se pueda colocar sobre la membrana de esa bacteria. Bien, a continuación lo que va a suceder es que se van a doblar esas fibras caudales atrayendo atrayendo hacia la bacteria el resto del fago, el cual una vez que se ha producido el acercamiento, ahí veis, ¿de acuerdo? En un principio como las fibras caudales únicamente se adhieren
a lo que sería la membrana de la bacteria, mejor dicho, no membrana, pared de la bacteria, y una vez que se encuentran depositadas las fibras caudales fijadas a la pared, es cuando éstas se retraen, es cuando éstas se doblan y produce que al doblarse las fibras caudales de la bacteria, las fibras caudales de la bacteria, no, las fibras caudales del virus, que atraen hacia la bacteria el resto del fago. Una vez que se ha producido eso, entonces es cuando se produce el anclaje, ¿vale?, de las espinas caudales. Ahí es donde veis la diferencia en el esquema entre lo que serían las fibras caudales, fijación de estas, ahora se doblan, con lo cual el resto del fago se acerca a la pared, lo cual permite que las espinas caudales queden ancladas a la pared bacteriana. Una vez que se ha producido este anclaje, ¿vale?, entonces es ahora cuando la cola del virus va a liberar una enzima que se va a encargar de digerir la pared bacteriana para que se establezca comunicación entre el interior de la bacteria y lo que es el fago. Ahí veis de color rojo cómo la lisocima está provocando la destrucción de la bacteria justo en ese lugar, que va a permitir que exista unión entre el resto de pared y, mejor dicho, el resto de bacteria y el resto y el fago. ¿De acuerdo? Esta entonces sería la primera fase. A continuación, una vez que se ha producido ya la fijación del virus, es cuando aparecería ya la penetración del virus en la célula, es decir, se produce una contracción en la vaina de la cola del fago, ahí veis en el esquema cómo se está produciendo, de tal manera que el eje tubular que recubre al fago es completamente rígido, se clava a la pared, llega a romper la membrana de la célula. Veis ahí que cómo se produce la rotura de la membrana citoplasmática y de la pared bacteriana, con lo cual permite que el eje tubular del fago pueda penetrar a través de él. ¿De acuerdo? Este sería entonces el momento en el cual el ADN que se encontraba en su interior, en el interior de la cabeza del virus, ahora mismo es proyectado a través del eje tubular hacia el interior de la bacteria. ¿De acuerdo? De tal manera que en el exterior de la bacteria únicamente va a quedar la cabeza y va a quedar la cola del virus. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces en el interior de la bacteria, ya tenemos el ADN que se encontraba en la cabeza del virus y cómo éste ha podido penetrar al interior de la bacteria debido a la perforación que se produce en la membrana citoplasmática y en la pared bacteriana debido a las lisocimas que son segregadas en el momento en que las espinas del virus se anclan a la pared de la bacteria. ¿De acuerdo? Se produce, como veis, la contracción de todo el eje, de todo lo que sería el tubo, el eje tubular del virus se contrae para permitir que el ADN pueda entrar en el interior de la bacteria. Bien, una vez que tenemos ya entonces el ADN en el interior de la bacteria, aparece la siguiente, o podríamos hablar de la siguiente fase, que es lo que se conoce como fase de eclipse, ¿de acuerdo? Se llama así porque es un periodo en que da la impresión de que no se observa nada anormal en el interior de la bacteria, ¿vale? Es como si estuviésemos hablando de un periodo de latencia, ¿de acuerdo? Da la impresión como si dijésemos que el virus de alguna manera que ha penetrado ha desaparecido, pero está ocurriendo todo lo contrario, ¿de acuerdo? En esta fase es cuando el ácido nucleico del virus, es decir, el ADN, está desarrollando su máxima actividad. Sí, y es en esta fase de eclipse cuando, una vez que el ADN vírico entra en el interior de la bacteria, es cuando se produce la transcripción a ARN mensajero, ¿a expensas de quién? A expensas de los nucleótidos y de los enzimas de la bacteria. Pensemos que, ya hemos dicho, que el parasitismo aquí es total. El virus carece de mecanismos para poder llevar a cabo
toda la transcripción del ADN a ARN mensajero. Emplea, por lo tanto, los nucleótidos y emplea, por lo tanto, las enzimas bacterianas. El ARN mensajero vírico es traducido ¿por quién? Pues evidentemente, como él no tiene, por los ribosomas bacterianos, ¿de acuerdo? A expensas también de los aminoácidos de la bacteria, ¿vale? Las proteínas víricas que se sintetizan, bueno, ahí tenéis el esquema de todo lo que estoy diciendo, lo tenéis ahora mismo en pantalla. Las proteínas víricas que se sintetizan son de dos tipos, enzimáticas y estructurales, ¿de acuerdo? Algunas, bueno, para hablar un poquito de cada una de ellas, decir que algunas de las proteínas enzimáticas víricas van a servir para que el ADN vírico se replique de manera continuada, formándose así copias del mismo, ¿de acuerdo? Otros enzimas víricos, como pueden ser las endonucleasas, rompen el ADN bacteriano, paran la transcripción y por lo tanto paralizan la formación de nuevas proteínas bacterianas. Eso en cuanto a lo que podemos hablar de las proteínas enzimáticas. Y lo que os puedo decir de las proteínas estructurales víricas, van a formar los capsómeros, así como también intervienen en la formación de la cola del virus. Por lo tanto, todo el virus acapara la maquinaria celular, deteniendo, como podéis ver, el metabolismo de la bacteria y provocando el fin último de todo este tipo de parasitismos, que es la destrucción o bien de la bacteria o bien del virus. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que ya esta fase ha terminado, entraríamos en la cuarta fase, que es el ensamblaje de nuevos virus, es decir, al cabo de unos 10 minutos de haberse iniciado la infección, comienzan a verse dentro de la bacteria los nuevos virus formados. La bacteria, evidentemente, ya completamente inutilizada desde el punto de vista funcional, ¿vale? Estos se han formado por el ensamblaje de cada molécula de ADN vírico con los capsómeros que se forman en la cabeza, con los capsómeros que van a formar la cabeza. Posteriormente a este proceso, a cada cabeza se le va a asociar el eje tubular rodeado de la vaina y rematado por la placa caudal, a la que se asociarán posteriormente las fibras caudales. ¿De acuerdo? Y ya el sexto punto es todo lo que se encuentra en el interior, de la... Bueno, decir antes que los procesos, aquí lo he dicho muy rápido porque estamos en un nivel que evidentemente no se debe profundizar más, pero todo el proceso que supone la formación de los capsómeros, todo el proceso que supone el asocie del eje tubular a la cabeza del virus, que la vaina rodee todo este eje tubular y que por último se asocien las fibras caudales, son toda una serie de procesos bioquímicos, ¿vale?, que evidentemente se escapan del nivel en que estamos tratando este tema. Bien, y ya por último, como digo, finalmente, en lo que sería la rotura, la lisis celular, y liberar todo el contenido que se encuentra en el interior de esa bacteria, es decir, liberar todos los virus, ¿de acuerdo? Es decir, entran en juego ahora enzimas víricas, que lo que hacen es romper la membrana plasmática y romper la pared que va a rodear a la bacteria. Se forma, por lo tanto, se produce la lisis en este caso lisis bacteriana, saliendo todos los virus que se han formado, y estos se infectarán a otras bacterias, repitiéndose de esta manera el proceso de una forma continuada, ¿de acuerdo? Y veis que como el proceso acaba con la lisis de la bacteria, con la lisis celular, por eso se denomina a este ciclo lítico de un virus, ¿vale? Bien, y ya para terminar, ahí tenéis un pequeño esquema de los 6 puntos que acabo de, o los 5 puntos, bueno, pues el último sería la lisis, que acabo de explicar, ¿no?, que acabamos de ver. Ahí tenéis en un primer punto, tenéis por un lado la bacteria, en el dibujo número 1, la bacteria y el virus que se encuentra externo, es decir, es un virión, porque no se ha producido aún la entrada de ese virus al interior de la bacteria. En el segundo punto es cuando se produce ya la absorción o fijación del virus a la célula, se produce la entrada, la rotura, como ya explicamos en el vídeo atrás, se produce la rotura de la membrana y de la pared, se produce la contracción y por lo tanto se introduce el eje en su interior, con lo cual
con lo cual permite la entrada del material genético, en este caso del ADN, al interior de la bacteria. En el punto 3 es lo que sería ya la fase de eclipse, que hemos dicho, es cuando se encuentra la máxima actividad del ácido nucleico del virus, es decir, el ADN se convierte o va a dar lugar, se transcribe al ARN mensajero, y este va a dar lugar a partir de los ribosomas bacterianos en la síntesis o en la formación de las proteínas correspondientes, ya tal como hemos visto en el vídeo en la parte de atrás, no, un poco antes, ¿vale? Eso sería en el punto 3. Ahora en el punto 4 es cuando la fase en la cual se van a formar todos los componentes del virus, es decir, ya formado el ADN, comienza a formarse ahora el capsómero, comienza a formarse el eje, comienzan a asociarse pues todas las partes, ¿no? Las espinas, las fibras caudales, etcétera, etcétera. Punto 5 es cuando todo esto ya se encuentra en disposición de ¿qué? De que aparezca el punto 6, se produzca la rotura de la bacteria, y con lo cual la salida de todos esos virus al exterior que están ya en condiciones de nuevo de infectar a otras bacterias. Y ahí tenéis una foto de microscopía donde se observa la fase final de lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Bien, esto es entonces lo que sería el ciclo, dentro del ciclo vital de los virus, el ciclo lítico, ¿de acuerdo? Espero que lo entendáis, ¿vale? Mirar bien los esquemas, como os digo, porque entre los esquemas puede parecer un poco rollo así de entrada, pero entre los esquemas y lo que os estoy diciendo yo creo que es fácil de entender, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias como siempre y gracias por estar.